Hola, hola, buen día. Pues aquí estamos otra vez en estos videitos. Hoy quiero informarles que vamos a iniciar una temporada nueva. Vamos a dejar atrás la temporada de Piensa Crítico y a ser creativo. Yo creo que eso ya dejamos de marcar la huella de qué significa eso. Y vamos a iniciar una temporada donde le voy a llamar eh, Tiempo 39. ¿Qué significa esto de Tiempo 39? Primero que nada es que en un lapso de más o menos 39 minutos vamos a buscar tocar diferentes temas, reflexionar sobre diferentes cuestiones. Eh, ¿Por qué estoy haciendo esto? Bueno, porque yo considero que deberíamos de tomarnos un tiempo para pasar de del pensamiento a la acción. Porque si nada más nos quedamos con el pensamiento, pues se va a diluir cualquier cambio que queramos hacer a cualquier nivel, ¿sí? Tenemos que intentar que los cambios se den pasando siempre a la acción, no nomás quedarnos en el pensamiento. ¿Cómo voy a manejar ahora pues esto, no? Lo vamos a partir como en esos 39 minutos aproximados, puede ser más, aunque no quiero, más bien podría ser menos. Vamos a manejarlo en 4 áreas, ¿sí? Primero que nada voy a empezar dando mi opinión sobre ciertos eventos, acontecimientos que estén pasando en México, ¿no? Eh, por ejemplo, ahorita me llama la atención mucho de la manifestación que hubo en la Ciudad de México y en varias ciudades del país, y que en la Ciudad de México hubo pues ese zafarrancho y hubo detenidos, y resulta ahora que a la gente que detuvieron, hay algunos detenidos, los están acusando incluso de intento de homicidio. Es la primera vez en México y creo que en el mundo que en una manifestación que se sale de control, donde hay desmanes, golpes y todo lo demás, se pretende acusar a alguien de intento de homicidio. ¿Sí? Eh, y me pregunto yo, si los policías fueron agredidos por los manifestantes y los policías están súper protegidos porque llevan casco, careta, escudos, el equipamiento para recibir golpes en el cuerpo, ¿cómo un simple civil armado con una piedra podría intentar matar a alguien con ese nivel de protección que tiene el policía? Y ahora yo lo volteo. Imagínense a un civil como yo, que sí puedo traer una piedra, pero así como estoy, como cuántos garrotazos, y disculpen la expresión, podría yo resistir en mi cabeza, por ejemplo. Y eso no es intento de homicidio, eso es simplemente cumplimiento de la ley. En fin, nada más estoy abriendo boca para explicarles qué es lo que voy a hacer a partir del siguiente video. Voy a abrir siempre con dar mi opinión sobre algún evento que pasó en el país, ¿sí? Y acuérdense que siempre esto es intentando, como todas las temporadas que yo he hecho de videos, intentando la reflexión. E intentando que después de esa reflexión pasemos a las cosas que podemos hacer, a las cosas que deberíamos hacer, ¿sí? Luego de hablar de eso, pasaría a otra sección que yo le llamo la idea saludable, donde pues voy a tratar de hablarles un poquito de las cuestiones que tenemos que hacer para cuidar nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestras relaciones con otras personas. Vamos, crear ese ambiente de salud que todos los seres humanos necesitamos para
poder desarrollarnos en la vida, ¿no? Después voy a pasar a otra sección donde voy a intentar explicar cómo ganar dinero. Las cosas se están poniendo en la economía muy feas. Entonces voy a tratar de pasarles algunas ideas que pueden hacer, si así lo deciden, porque vuelvo a repetir, quiero que pasen de la reflexión a la acción, para ganarse un dinerito. Y hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿sí? Pero que desgraciadamente a veces es más fácil para unos estirar la mano para que nos den, para otros pues la flojera mental no les permite, y para otros pues simplemente no saben ni por dónde empezar. Y la idea es que en esa sección pues voy a tratar de hablar de esas cosas, ¿sí? Y finalmente en la última sección yo le llamo que voy a hablar de las gotas de filosofía, yo le llamo así. Y esas gotas de filosofía tienen que ver con diferentes temas que quiero platicar con ustedes. Y ahorita me voy a permitir hablarles o plantearles los temas que voy a estar tratando y que llamo yo gotas de filosofía. Por ejemplo, voy a tratar un tema que yo le llamo ¿qué significa ser hombre? Hay, yo creo que grandes paradigmas en qué significa ser hombre, ¿sí? Y siempre se nos asocia con solamente el proveedor, ¿sí? Y yo creo que el significado de ser hombre va mucho más allá y que debería ser un mensaje que va muy dirigido a la mujer, porque han comprado mucho el esquema del machismo, ¿sí? Pero lo aplican de una manera general, cuando, óyeme, claro que hay rasgos machistas, pero no todo lo que hacen los hombres es machismo. Hay otras cosas. Entonces de ese tema voy a hablar. Voy a hablar también del concepto de la felicidad. Ahí también creo que hay muchos sesgos en ese sentido de la felicidad, porque siempre pensamos que la felicidad como que está afuera de nosotros, ¿no? Como que es algo que hay que salir y buscarlo y encontrarlo y ya lo hago mío, ya tengo felicidad. Yo creo que es más simple de lograr, pero que hay que tener los elementos y poder de alguna manera entender bien de qué se trata eso de alcanzar la felicidad. Luego también voy a tocar un tema que en estos tiempos yo creo que todos lo tenemos, que se llama la preocupación. Perdón. Siempre estamos como anclados a ese círculo de preocupación, siempre estamos pensando en que si los precios ya subieron, que si la violencia, que si esto, que si lo otro, y estamos siempre en ese círculo y no salimos de ahí. Y la pretensión es de que, ok, es válido que existe ese círculo de la preocupación, pero hay que analizar que a veces estamos preocupados por cosas que ni siquiera han pasado todavía. Entonces tenemos que realmente preocupación, yo lo haría así como separar, preocupación. Prepárate para ocuparte. Prepárate porque algo viene, ya igual que hacer. Así debería ser la preocupación. Pero bueno, cuando lleguemos a ese tema, pues ahí lo explicaré con más detalle. Luego también voy a platicar de otro fenómeno de nuestros tiempos, que se llama la soledad. ¿Sí? Ustedes pueden checar, hay infinidad de aplicaciones en las redes sociales de gente sola, de gente que está buscando una pareja, una amistad, o simplemente hasta platicar o escribirse. Es un fenómeno muy de nuestro tiempo y voy a tener que ponerlo de alguna manera en que entendamos que la soledad es parte de la vida. A veces hasta es necesaria porque es la única forma en que realmente entramos en contacto con nosotros mismos. Luego voy a hablarles un poquito del tiempo. Mucha gente tiene la creencia válida de que el tiempo cura heridas, que el tiempo hace que las cosas mejoren,
Y todo se lo dejamos a que el tiempo resuelva nuestras penas, nuestras incomodidades. Y en ese momento yo voy a querer explicarles de que, pues mira, el tiempo en teoría ni siquiera existe, es una invención del ser humano. ¿Sí? Y nada más pónganse a pensar ustedes, en este vasto universo en el que habita el planeta Tierra, en su sistema planetario solar y en la galaxia de la Vía Láctea. ¿Sí? Hay millones de estrellas y solamente lo que nos costaría ir de, si se pudiera, que obviamente ahorita no se puede, pero si se pudiera, el hecho de ir, por ejemplo, a la estrella más cercana a nuestra Vía Láctea, que es Alfa Centauri, si mal no recuerdo, ¿sí? Nos llevaría probablemente 90 años en llegar hasta allá. Entonces, si se fijan, el tiempo es algo que, pues, depende de muchas cosas, ¿sí? Y en ese sentido, pues, no podemos aferrarnos al tiempo. El tiempo es algo simplemente que transcurre y que lo único que tenemos que hacer es entender el aquí y el ahora, pero ya lo discutiremos cuando hablemos de esa gota de filosofía. Luego también voy a hablar un poquito del lenguaje. Yo me he dado cuenta de que a veces utilizamos palabras, vocablos, ideas que ni siquiera hemos entendido nosotros, que no comprendemos, que no sabemos el significado real y que la escuchamos por ahí y solamente la aplicamos. ¿Sí? Entonces, incluso ese lenguaje llega a un momento en que nos limitan muchas cosas. Y aquí rápido hago un comentario. Por ejemplo, la expresión de yo tengo, yo debo, no puedo, es difícil. Ese lenguaje, pues no apoya la vida, ¿no? Nos limita. Luego voy a hablar de economía. Y economía lo voy a ligar mucho a que nadie de los seres humanos a veces nos podemos a pensar en la economía en el sentido, primero que nada, de entender si yo tengo alguna ventaja competitiva que al usarse puede hacer que mi economía mejore. ¿Sí? Y que a veces que pensamos que saber algo es una ventaja competitiva y no alcanzamos a ver toda la fotografía. Y aquí rápido lo explico, aunque ya en el tema entrando, pues lo voy a explicar más a detalle. Es como decir, yo soy muy buena cocinera y entonces pues voy a poner un negocio de comida, porque soy muy buena cocinera. Pues sí, serás muy buena cocinera, pero tener un negocio no solamente requiere ser buen cocinero, requiere otras habilidades, requiere otras ventajas competitivas. Y ahí es donde yo voy a hablar cuando hablemos de economía. Luego voy a hablar también del trabajo en equipo. Y el trabajo en equipo aquí me voy a enfocar mucho a lo mejor en el concepto de la familia. La familia es un equipo donde cada uno deberíamos de cubrir ciertas responsabilidades, ¿sí? Donde todos deberíamos de compartir los logros y los fracasos, ¿sí? Donde todos deberíamos aportar lo mejor de nosotros para lograr el fin común de un equipo. Y si me muevo al área de los deportes, pues acuérdense, el fin común de un equipo deportivo es ganar, ¿sí? Pero tiene otros objetivos que cumplir. Si no hacemos o no armamos un equipo, si no sabemos cuál es la responsabilidad de cada uno de los miembros, ¿cómo aspiras a ganar? En fin, llegando ahí, vamos a platicar mucho de eso. Luego también vamos a platicar de la ciencia. A partir de que tuvimos un cambio de gobierno aquí en México, allá por el 2018, se empezó a denostar la ciencia. Se empezó a manejar que era mejor
tener personas leales que personas capaces. ¿Sí? Que la ciencia no sirve. ¿Para qué estudias? No seas aspiracionista. Bueno, pues ahí en ese momento voy a tratar de explicar dónde están las ventajas de la ciencia, pero también sus desventajas, porque como todo en la vida, siempre hay dos caras de la misma moneda. ¿Sí? Luego vamos a tocar en esto de las gotas de filosofía un tema que yo le llamo así, o que realmente es una pregunta que lanzo. ¿Dónde se aprende más? ¿En la escuela o en la familia? Y es todo un reto, ¿sí? Porque a veces culpamos a la familia, pero nunca nos hemos dedicado realmente a capacitar a la familia, como familia. Ya olvídense de que al padre capacitarlo para que sea buen padre o a la madre para que sea buena madre. No, capacitar al núcleo familiar. Ya tocaré el tema. Luego voy a hablar un poquito lo que yo llamo propuestas políticas. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo les decía? No solamente es que en 39 minutos agarremos una idea, un pensamiento y nos quedemos con él, es cómo le hacemos para que esa idea o ese pensamiento podamos encontrarle alguna vía de acción. ¿Sí? De eso es la cuestión política. Voy a hablar también de los límites de la estima. Si de algo adolecemos la cultura latina es que nuestra estima buena no es. Estamos como estigmatizados, por ejemplo, con la corrupción. Es que somos corruptos, es que así fue México siempre. No nos valoramos. No entendemos que ya podemos ser diferentes. Ya hablaremos de eso. Y ligado a esto de la estima, pues viene otro tema, otra gota que yo le llamo de filosofía, que se llama el fracaso. Desde chicos nos han educado y en todos lados, trabajo, escuela, la familia, la relación en la pareja, con los amigos, lo que gusten, que el fracaso hay que evitarlo. Y no nos damos cuenta que el fracaso es inevitable. Porque fracaso y éxito, ¿sí? Es dos caras de la misma moneda. Cuando tú haces algo, las posibilidades de fallar y las posibilidades de aceptar son exactamente las mismas. ¿Sí? Muy bien. Luego voy a tratar en esas gotas de filosofía en lo que yo llamo el enfoque. Los seres humanos tendemos mucho a la dispersión. Y no se diga, y aquí me van a perdonar las mujeres que puedan escucharme o verme, sobre todo la mujer tiene una capacidad de distorsión, o de dispersión, perdón, no distorsión, dispersión más grande que el hombre. Y muchas me dicen, no, es que la mujer es capaz de hacer 1000 cosas a la vez. Pues yo les puedo demostrar que el cerebro de la mujer es igualito que el del hombre. Y funciona como el cerebro de una computadora. Entre más aplicaciones tengan abierta, se vuelve más lenta la computadora. Pero ya hablaremos en ese momento. Ay, discúlpenme las damitas. Luego me voy a tocar un tema que me interesa más porque, como ya dije, son gotas de filosofía y voy a tener en un momento hablar directamente de filosofía y voy a usar la escuela en la que yo fui educado en cuanto a filosofía, que se llama estoicismo. ¿Sí? Y que tiene un montón de cosas, pero una que ahorita les voy a comentar rápido de esa filosofía del estoicismo es, te enseñan a vivir acorde a la naturaleza. ¿Sí?
Y si ustedes revisan la naturaleza, vean lo simple que es la naturaleza. No se complica. Pero bueno, ya entraremos a hablar directamente, ¿no? Luego voy a tocar un tema que también está relacionado con otro tema que yo decía de lo que significa ser hombre. Yo a este tema le llamo lo que un hombre debe saber y que la mujer debe escuchar. ¿Sí? Tenemos el problema a veces que normalmente siempre la mujer nos pide empatía al hombre. Bueno, en esa parte o en esta gota de filosofía yo voy a plantearlo al revés. Primero el hombre debe saber lo que es él, hablarlo, explicarlo, plantearlo, argumentarlo, y la mujer debe escuchar. Porque si no escucha, jamás podrá comprender las locuras que hacemos los hombres. Continúo. En otra gota de filosofía voy a hablar acerca del dolor. ¿Sí? Que también es algo que la gente rehuimos al dolor. Y voy a poner un ejemplo que me ponía un maestro cuando yo era joven. Me decía, siempre que tenemos un dolor de cabeza, la tendencia normal, pues es tomarme una pastilla para el dolor de cabeza. Y no somos capaces de soportar el dolor. Y en esa incapacidad de no soportar el dolor, estamos perdiendo información. Porque probablemente ese dolor de cabeza es un indicador del cuerpo de problemas mayores. Entonces, lo que ese maestro nos proponía era, oye, acepta un poquito el dolor, acéptalo en el sentido de que te pueda dar información de otras cosas. No lo elimines de inmediato, porque entonces pierdes la información. Pero ya hablaremos también de eso. Luego, en esas gotas de sabiduría, quiero platicar acerca de la muerte. Ese fenómeno que a mucha gente, cuando yo intento hablarlo, por ejemplo, si yo a mi pareja le digo, quiero prepararme, quiero dejarte mis cosas listas para cuando yo me vaya de este plano. No, ni hables de eso, no lo hables. Oye, tranquila. Es algo que va a pasar, no. ¿Por qué no hablar de lo que va a pasar? Pero en fin, ya tocaremos el tema y todos los paradigmas y creencias incorrectas y sesgos que tenemos acerca de la muerte. Luego también voy a hablar de otra cota de filosofía que le llamo la verdad. Aquí solo lo voy a dejar a nivel de una pregunta. ¿Por qué si hablamos tanto de la verdad y que no nos gusta la mira? ¿Por qué no buscamos la verdad? ¿Por qué simplemente nos quedamos con que no me gusta? Bueno, ¿y por qué no la buscas? ¿Por qué en cada acto de tu vida no buscas la verdad? Simplemente evades y dices, es que no me gusta que me mientan. La pregunta es, busca la verdad en qué sentido, porque la gente te miente. Tiene que haber una verdad en eso. Luego, vamos a hablar un poquito del apego, de cómo a veces los seres humanos confundimos el amor con apego, y cómo no somos capaces de entender que tú no perteneces a las cosas. Las cosas te pertenecen, sí, que es diferente. Pero tú no le perteneces al dinero. El dinero te pertenece a ti. Pero ya hablaremos también de eso. Luego, vamos a hablar un poquito de la prosperidad. Vamos a tratar de olvidarnos de aquello de que quiero ser rico, quiero la riqueza. Lo que deberíamos de buscar los seres humanos es la prosperidad, porque la prosperidad abarca todas las dimensiones de tu vida. No solamente la riqueza, porque la riqueza tiene una connotación
que si el lenguaje, como ya lo comenté en otro tema, no se usa correctamente, la connotación de riqueza tiene que ver con rico, tiene que ver con dinero. Y la prosperidad no solamente es dinero, pero ya hablaremos de eso. Luego hablaremos un poquito de la manipulación, también muy socorrida en este mundo, ¿sí? Y aquí voy a hablar de la manipulación en el sentido del cuate que es narcisista y que piensa que él yo, y en fin. Pero también hay una manipulación que ya lo llamo a lo negativo, y que es la víctima. Aquella persona que dice, bueno, he tenido mucha vida, me ha pasado, he sido cuidador de fulano y siempre estoy al pendiente de los demás y no, ni siquiera puedo vivir mi vida como yo la quería, y termina siendo una víctima, y inconsciente la persona cree que por haber sufrido debe merecer muchas cosas. Entonces, por lo tanto, pues está manipulando, porque nada tiene que ver el que yo haya sufrido para tener derecho a más cosas que otros. Luego, en estas gotas de filosofía voy a hablar del éxito. Y en ese tema solamente les voy a decir, cuando a mí me han preguntado que yo, cómo defino el éxito que he tenido en mi vida, yo siempre digo, mira, mi éxito tuvo que ver con que un día tuve el valor de reducir mis miedos a su mínima expresión. Cuando yo hice eso, empezó mi éxito. Ahí se los dejo, ya hablaremos también en el momento de todos esos detalles del éxito, ¿sí? Y bien, pues eso es como ahora quiero plantear todo esto. La idea va a ser que todas estos 4 dimensiones con las que quiero platicar se haga todo en menos de 30 minutos. Y ese número de 39 me pueden preguntar, bueno, ¿por qué 39? Y yo les podría contestar como un maestro me contestó un día que hice una pregunta muy parecida. ¿Por qué 39? Pues porque 38 me pareció muy poco y 40 se me hizo mucho. Entonces por eso me quedé en 39. Pero no, la verdad del famoso 39 es que analizando mi vida, yo fui muy aferrado a tener un plan de vida. Y desgraciadamente lo hice cuando yo estaba muy joven. Y digo desgraciadamente porque no era maduro y entonces puse objetivos y parámetros no muy adecuados. El parámetro que movió mi vida, ¿sí?, fue precisamente el éxito. Yo quería ser un profesionista exitoso. Y nunca pensé en el dinero. El dinero no era mi intención. Siempre he pensado que el dinero es el resultado de las cosas que tú haces. Pero yo sí quería estatus, quería poder. Entonces, cuando hice mi plan de vida, yo siempre dije, pues, en mi profesión, en mi primera profesión de contador público, pues obviamente era por el área de la cuestión financiera. Entonces, yo quería ser el mejor contador, ¿sí? Luego, cuando ya cubrí esa parte que me decía que era un buen contador, bueno, me moví hacia la cuestión de trabajar en la industria, y entonces dije, no, pues quiero ser gerente de finanzas, quiero ser contralor de una empresa, quiero ser vicepresidente de finanzas. Y bueno, empecé a caminar, ya. Pero en ese plan de vida también dije un día, yo no quiero encerrarme en la cuestión financiera. Quiero entender cómo opera una empresa, cómo opera un grupo de empresas. Y entonces me hice el propósito y dije, no, antes de que yo cumpla 45 años, ya debía haber sido el director general de un grupo de empresas. Ese era mi plan de vida. Y obviamente me puse a trabajar en ello. Pues resulta que, afortunadamente, sí,
Ese plan de vida llegó cuando yo tenía 39 años. A los 39 años logré una dirección general de un grupo. Y por eso lo visualizo yo así. Porque acuérdense que lo que yo estoy haciendo con estos videos, yo hablo de mis vivencias en los videos. Yo no estoy dando teorías, ni que Juanito dijo esto y Pedrito dijo lo otro y el libro fulano de tal. Estoy hablando de mis vivencias y que probablemente a nadie le sirvan. Pero también existe la probabilidad que a alguien le sirva. Y eso es lo que yo intento. Entonces, por eso el famoso 39, porque yo a los 39 años de edad sentí que logré todo lo que yo había querido. Ya tenía un puesto de poder, era reconocido, mi empresa era reconocida, tenía dinero, tenía una posición económica muy holgada, tenía una pareja, tenía un hijo, vamos, muchas de las cosas se estaban dando. Entonces para mí 39, pues es ese número donde dices tú, llegué, donde quería estar, ahí estoy. Por eso lo estoy usando, ¿sí? Es nada más, esa es la idea. Y de que invitarlos a todos ustedes, a los que me llegan a escuchar o ver, pues que también vean su plan de vida, dónde van, qué quieren. Y no tiene que ser la gran cosa, ¿eh? No tiene que ser la gran cosa. Yo así hice la mía. Pero para muchas personas, pues simplemente puede ser tener paz interna. ¿Sí? Para la otra puede ser reconciliarse con sus lazos familiares. Para otros, tener su propio negocio. El chiste es tener un plan. Y mucha gente me podría decir, oye, pero es que hacer planes, pues es que a veces la vida se encarga de desbaratarlos. Es el riesgo. Es el riesgo de cualquier idea puesta en acción. Cuando lo tienes acá adentro, no pasa nada, no hay riesgo. No hay riesgo. El riesgo empieza cuando esta idea lo traes aquí, al mundo actual, a hacer las cosas. Y ese es un riesgo que no puedes evitar. Pero no porque hay un riesgo en el mundo acá, de la acción, te vas a inhibir en tu cerebro. Y decir, no, entonces ya no pienso porque, ¿para qué? Si nada funciona, vamos. Pero entonces yo hago una pregunta más sencilla, oye, pues ¿por qué mejor no te mueres? Y disculpen ser tan agresivo. Si ya sabes que todo va a fallar. Ahí se los dejo, simplemente reflexión. Entonces acuérdense, un plan simplemente es una guía que tú tienes que tener la flexibilidad de ir ajustándolo. ¿Sí? Imagínense mi caso. Y disculpen que me meten en el yoyo. Si a los 39 años ya lo logré, ya tengo todo, pues ya, se acabó la fiesta. Pues no. Vino el siguiente reto. Vino el siguiente cambio de plan. Ahora quiero tener mi propio negocio. Ya me cansé de hacer ricos a otros, ahora quiero hacerme rico yo. Ahora quiero tener el control yo. Que después, aunque ese fue el plan, después me di cuenta que el plan estuvo mal hecho y que tuve que corregirlo. Porque volverme empresario, ¿sí? No me quitó de ser esclavo. Seguí siendo esclavo. Esclavo del trabajo. Esclavo de estar cuidando que el negocio no se cayera. ¿Te se fijan? Así es la vida. Uno hace un plan y de repente, pues no, espérate, lo hiciste bajo bases incorrectas. Ah, bueno, pues hay que ajustar. No pasa nada. Flexibilidad y adaptación. Esa es la base del ser humano. Lo que somos ahorita, los seres humanos, su fundamento es que somos capaces o fuimos capaces de flexibilizarnos y de adaptarnos.
Las especies que no se adaptan, que no son flexibles, tarde o temprano mueren. En fin, eso es lo que quería comentarles del cambio que quiero hacer. Y pues la semana que entra empezaremos con esta idea de este programa de 39 minutos, donde voy a tocar 4 secciones en esos 39 minutos. Yo les agradezco, los que quieran seguirme viendo. Recuerden, yo no estoy aquí para tener muchos likes, yo no estoy aquí para tener 8,400 usuarios o suscriptores o como le quieran llamar. Yo estoy aquí porque quiero dejar evidencia que estuve en este mundo. Y con 1, 2 que me vean, la evidencia ahí está. Y cuando yo ya me haya ido a este plano, va a seguir ahí en un rinconcito de YouTube que este humilde servidor pasó por esta tierra y que lo poco que aprendió decidió dejarlo ahí para quien lo quiera usar. Suerte.